Muchas gracias por seguir acompañándonos y pues doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar, con quien platicaremos si los animales tienen conciencia. Muy buenos días. Muy ¿Cómo está, buenos doctor? días, gracias por la invitación, a ti, a todo el equipo, a tu público. El tema de la conciencia en los animales, ¿no? Yo creo que cobra relevancia, ¿no? Cuando vemos en las noticias o escuchamos en las noticias o leemos en las noticias cómo hay gente, ¿verdad?, que maltrata a animalitos, ¿no? A perritos, Terrible. gatos, Y de también, diversos tipos, ¿no? Por citar solamente algunos que son de los más comunes, ¿no? Pues efectivamente. vienen una serie de cuestionamientos y el otro día me preguntaban, bueno, ¿y qué tanta conciencia tienen estos animalitos, ¿no? Sí, Si nos doctor, comparamos con las personas. me gustaría que comenzáramos explicando un poquito qué sería la conciencia en general, Bueno, ¿no? la Para entender. conciencia es una función, ¿verdad?, de nuestro sistema nervioso, de nuestro cerebro en concreto, que una manera de definirla es la capacidad que tenemos los seres humanos de percatarnos de nosotros mismos y de todo el entorno. Ok. Hay enfermedades neurológicas que en su evolución pueden cursar con una alteración del estado de conciencia y, por ejemplo, se dice que un paciente está en coma Ujú. cuando no responde a los estímulos, ¿no? No es capaz de percatarse de sí mismo ni del medio Ni del externo. medio Por ejemplo, externo. cuando tienes un derrame cerebral o cuando tiene alguna falla severa en el hígado por una cirrosis hepática, por ejemplo, o una insuficiencia renal o Se una pierde esta diabetes conciencia. descontrolada, se puede perder esta conciencia, va pasando por diferentes etapas hasta llegar a un estado de coma, ¿no? Ok, entonces en el entendido de que es la capacidad que tenemos de ver lo que pasa a nuestro alrededor, Y de digamos, percatarnos de y de nosotros percatarnos mismos. nosotros, Es correcto. los animales tienen conciencia. Esa es una pregunta que se han hecho también los científicos, ¿verdad? Y han hecho algunos estudios, ¿no? Porque ¿cómo estudiar si un animalito doméstico, hablando de los animales domésticos, casi siempre hacen experimentos con animales domésticos, perros, gatos, pero los que más tienen un desarrollo, o se dice que los que tienen un desarrollo cerebral y una similitud genética, lo más parecido a los seres humanos son los chimpancés. Claro. Entonces, en los chimpancés se han hecho muchos estudios para tratar de identificar, primero, si tienen conciencia y segundo, qué tipo de conciencia tienen. En Estados Unidos, en la década de los 70s y de los 80s, hicieron muchos experimentos con los chimpancés y una manera de identificar si tenían conciencia era parar a un chimpancé frente al espejo para ver si el chimpancé era capaz de reconocerse a sí mismo, lo que le llaman la autoconciencia, ¿no? Ok. Percatarse de si realmente era él, ¿no? O si era otro animalito. Y curiosamente lo que veían era que en los primeros minutos el chimpancé reconocía su imagen en el espejo como otro animal, pero pasados ciertos minutos empezaba a reconocer las partes de su rostro, sus manos, sus piernas. Lo hicieron experimentos poniéndoles pintura, ¿no?, de labios y ver cómo reaccionaban y veían cómo se limpiaban los animalitos, ¿no? O por ejemplo, llegaron Wow. incluso a extremos de entrenar a ciertos chimpancés en el lenguaje de los signos, ¿no? Y por ejemplo, llegaban a reconocerse como parte del grupo humano, ¿no? O sea, se consideraban como humanos, ¿verdad? Y a Ok. sus compañeros los consideraban como parte de otras especies, ¿no? Ellos ya tenían, Sí, sí, hay o sea, algunos experimentos. desarrollan la Hubo un inteligencia. chimpancé que se llamaba Washoe, en donde hicieron todos esos experimentos muy interesantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí tienen una conciencia, por lo menos algunos de los animales que se han Sí, han esa era mi investigado en siguiente otros, pregunta. ¿Qué animales en son? donde es un poquito más difícil. En los chimpancés es donde se ha visto un poquito mejor. Sin embargo, nosotros en la vida diaria con los animalitos, los que tienen perritos y gatos, pues pueden darse cuenta, ¿no? Cómo se establece una comunicación con los animalitos, ¿no? Sobre todo cuando hay una convivencia cercana, ¿no? Te piden su comida, Sí, te claro. avisan, Si estás incluso triste, llegan al grado de que cuando los llamas, ¿verdad?, pueden reaccionar en un momento dado. Entonces eso de alguna manera te está hablando de que hay una comunicación con ellos, ¿no?
una comunicación entre su amo, ¿verdad?, y los animalitos. Entonces, contestando a la pregunta que si existe una conciencia en ellos, pues definitivamente sí, nada más que no es un estado de conciencia como el de los seres humanos, ¿no? Los seres humanos nos percatamos de nosotros mismos, bueno, los seres humanos sanos se Claro. percatan de uno mismo y del medio que nos nos rodea, pero en el caso de los animalitos, pues sí, de alguna manera, sí tienen un nivel de conciencia, pero mucho más básico, ¿no? Mucho más elemental. Dependiendo de las diferentes razas de animales, digamos que el estado de conciencia va correcto. hacia abajo o hacia arriba Se en han el caso hecho de los chimpancés, experimentos ¿no? en chimpancés, en delfines, que tienen también cierto grado de desarrollo, pero donde se nota con más claridad, te repito, por las similitudes que hay con el ser humano, es con los chimpancés. Claro, por Y la sí, similitud, porque los por la delfines se simil- habla que es una inteligencia superior Sí, incluso, ¿no? es correcto. Nada O más sea, que es un poquito más difícil de demostrar este claro. nivel de conciencia y y en qué consiste este nivel de conciencia, ¿no? Bueno, yo creo que este tema que trae muy acertadamente para nuestro auditorio sería como pues para tener nosotros la conciencia de que ellos sienten, están, bueno, presentes en nuestras vidas, en el caso de nuestras mascotas, y la manera de tratarlos, ¿no? Sí, yo creo que el mensaje sería ese, ¿no? De que no son simples animalitos, ¿no? Les denominamos animales inferiores, ¿no? En el sentido de que tienen un desarrollo de su sistema nervioso, de otras capacidades, pero realmente son seres vivos, ¿verdad? Que sufren, que sienten, que se comunican con nosotros. Yo creo que en la medida en que cobremos conciencia, pues decía algún pensador, no recuerdo el nombre, platicábamos fuera Sí, antes de entrar. de que en la medida en que tú tratas o convives con este tipo de animalitos, ¿verdad?, te vas a dar cuenta el grado de desarrollo de una sociedad. Yo creo que sigue siendo válido, ¿no? Y yo creo que sí hacen bien en sancionar a aquellas personas, ¿verdad?, que cometen este tipo de delitos contra estos animalitos que son muy vulnerables, ¿no? Así A es. muchas situaciones y a muchos malos tratos. Doctor, excelente su mensaje final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a usted. Nos vamos ahora con Fátima, que ya nos tiene algo listo para todos ustedes.